Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Nuestra mesa redonda de ayer profundizó en la presencia y el impacto que tuvo la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas. Hoy pretendemos analizar la región América Latina y la Cumbre de las Américas. ¿Cuáles fueron los temas que llevó la región? ¿Por qué no hubo documento final de esta cumbre? Como el tema de Venezuela centró buena parte de los debates, y para eso pues tengo el placer que me estén acompañando esta tarde el compañero Pedro Núñez Mosquera, director general de Asuntos Multilaterales y de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. También me está acompañando Manuel Aguilera de la Paz, director general de América Latina y el Caribe de nuestra Cancillería. Me acompaña de manera especial esta tarde el excelentísimo señor Ali Rodríguez Araque, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, un invitado permanente de nuestra mesa redonda. Y también tengo el placer de que por primera vez esté con nosotros el filósofo y comunicador venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela, quien nuestro pueblo conoce por sus programas en Venezolana de Televisión y también en Telesur. Tengo invitados esta tarde también a mis colegas Cristina Escobar, quien es periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, y también Sergio Alejandro Gómez Gallo, jefe de la redacción internacional del periódico Granma, quienes estuvieron cubriendo esta cumbre para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana y el periódico Granma, y por supuesto pues tienen detalles, visiones de lo que allí ocurrió en Panamá. Con ellos pues estaremos compartiendo nuestro programa, y también por primera vez nos estará acompañando aquí en la mesa redonda la colega Jennifer Zubizarreta Aria, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, quien estuvo siguiendo en la internet todos los acontecimientos relativos a la Cumbre de las Américas y que hoy se incorpora al equipo también de la mesa redonda. Así que les invito a que nos acompañen durante la próxima hora y media de programa. Bueno, antes de iniciar, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. La noticia del momento acaba de ocurrir hace pocos minutos, y es que el presidente norteamericano Barack Obama ha anunciado que retira a Cuba de la lista de países terroristas. Así se está dando a conocer, ya ha enviado al Congreso esa notificación, y de ella tendremos pues detalles más adelante. Jennifer nos estará ayudando a buscar reacciones a esta noticia del momento. Pero vamos a la que teníamos prevista como nuestra noticia del día, la reacción que sigue teniendo y los homenajes que se le siguen brindando a ese gran periodista y escritor latinoamericano que es Eduardo Galeano. El fallecimiento del dos veces ganador del Premio Casa de las Américas, Eduardo Galeano, produjo decenas de reacciones. Desde Nicaragua, alegan fue inspiración y ejemplo. El recuerdo que tengo de Eduardo Galeano es de un líder, un escritor líder de ideas revolucionarias que de alguna manera a los escritores nos influyó en nuestros escritos. Por ejemplo, en mi libro Con el tiempo en silencio. México también lamentó la desaparición física de Eduardo Galeano. Últimamente han fallecido personas muy importantes en América Latina. Eduardo Galeano es un referente para las personas de mi generación, y yo creo que también para los jóvenes como tú en toda América Latina, un referente de la izquierda, de la concepción teórica de la izquierda sobre la realidad de América Latina. En Estados Unidos, el escritor y poeta salvadoreño Carlos Parada Ayala también expresó su pesar por esta lamentable pérdida. Realmente siento una profunda tristeza, aunque a Galeano se ha ido y nos ha dejado un enorme legado, tanto histórico como literario. Bueno, uno no deja de sentir, ¿no?, esa gran pérdida. Realmente yo hubiera querido que Galeano hubiera sido uno de aquellos abuelos que nunca mueren. Galeano siempre le puso definiciones. Es un intelectual típicamente comprometido, de los que se dan cuenta que la pluma está al servicio de lo popular y no al revés. Y desde ese punto de vista creo que es reconfortante. Estamos hechos de historia. Palabras del gigante Eduardo Galeano, quien en 74 años de vida dejó un legado en letras e ideas que hoy recorren la patria grande.
Eduardo Galeano, a cuyo nombre, por supuesto, pues muchos medios, muchos intelectuales han estado hoy reseñando, hablando de lo que significó para las letras latinoamericanas, y de hecho en este minuto se le está rindiendo homenaje por su pueblo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Montevideo. El Parlamento uruguayo pues ha servido de sede a este homenaje popular y de todo el pueblo uruguayo a Eduardo Galeano, uno de los grandes, como decíamos, de la literatura y del periodismo latinoamericano. Con esta noticia comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Vamos a hablar de América Latina y la Cumbre de las Américas, el impacto que dejó los discursos y también los temas que llevó nuestra región a este evento. Estimados colegas, Venezuela no es ni puede ser una amenaza a la seguridad nacional de una superpotencia como los Estados Unidos. Es positivo que el presidente norteamericano lo haya reconocido. Debo reafirmar todo nuestro apoyo de manera resuelta y leal a la hermana República Bolivariana de Venezuela, al gobierno legítimo y a la unión cívico-militar que encabeza el presidente Nicolás Maduro, al pueblo bolivariano y chavista que lucha por seguir su propio camino y enfrenta intentos de desestabilización y sanciones unilaterales que reclamamos sean levantadas. Que la orden ejecutiva sea derogada, aunque es difícil por la ley, lo que sería apreciado por nuestra comunidad como una contribución al diálogo y al entendimiento hemisférico. Nosotros conocemos, creo que puede ser de lo que estamos aquí reunidos, uno de los pocos que mejor conozcamos el proceso de Venezuela. No es porque estemos metidos allí, ni estemos influyendo allí, ni ellos nos cuenten todas las cosas a nosotros. Lo sabemos porque están pasando por el mismo camino por el que pasamos nosotros y están sufriendo las mismas agresiones que sufrimos nosotros, o una parte de ellas. Mantendremos nuestro aliento a los esfuerzos de la República Argentina para recuperar las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur. Y continuaremos respaldando su legítima lucha en defensa de la soberanía financiera. Seguiremos apoyando las acciones de la República del Ecuador frente a las empresas transnacionales que provocan daños ecológicos a su territorio y pretenden imponerle condiciones abusivas. Será invariable nuestro apoyo al pueblo latinoamericano y caribeño de Puerto Rico en su empeño por alcanzar la autodeterminación e independencia, como ha dictaminado decenas de veces el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. También continuaremos nuestra contribución al proceso de paz de Colombia hasta su feliz conclusión. En Venezuela, saben ustedes, queridos compatriotas, queridos colegas, en 1999 se inició una revolución, una nueva revolución de independencia. Una revolución de carácter bolivariano, una revolución que empezó a construir nuevas formas sociales, políticas, económicas, encabezada por nuestro comandante infinito, Hugo Chávez Frías, el gran democratizador de nuestra patria. Comandante Chávez inició una revolución, como dice el presidente Raúl, que no nos la regaló nadie. Por eso yo dije, frente a la agresión del gobierno de los Estados Unidos, el presidente Obama ha cometido la agresión, y así lo digo, con todo el respeto debido y diplomático aquí. Lo tengo que decir, no me puedo callar. He traído más de 11 millones de firmas que serán entregadas por la vía diplomática
Y vengo en nombre de 30 millones de venezolanos a exigirle al presidente Obama que derogue el decreto que amenaza a Venezuela. Digámoslo breve y claramente, por si hay alguien distraído, breve y claramente, tal como ya lo hemos expresado en otros ámbitos, bilaterales o multilaterales como UNASUR y OEA. Rechazamos el decreto ejecutivo del gobierno de Estados Unidos de América, aprobado el 9 de marzo pasado, y al reafirmar nuestro compromiso con la plena vigencia del derecho internacional, de la solución pacífica de las controversias y el principio de no intervención en asuntos internos de otros países, debemos entender que las Américas al norte y al sur del río Bravo son diferentes y debemos conversar como bloques. La Organización de Estados Americanos ha sido históricamente capturada por intereses y visiones de América del Norte, y sus sesgos y atavismos acumulados la vuelven ineficiente y poco confiable para los nuevos tiempos que viven Latinoamérica y el Caribe. Un ejemplo fue la Guerra de las Malvinas, donde se destrozó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, lo cual debió ser suficiente para que la OEA desapareciera. Nuestro abrazo solidario al pueblo argentino y su lucha por las Malvinas, ejemplo descarado de colonialismo en el siglo XXI. Presidente Obama, América Latina y el Caribe somos un continente de paz y de diálogo. Lo invitamos a dialogar y a vivir en paz. Vivir en paz es menos costoso que vivir en guerra perpetua. El sueño de la prosperidad es un sueño que nos debe obligar a la acción. Juntos podemos hacer que esto sea una realidad. Muchas gracias. Bueno, fueron algunos momentos de los discursos de mandatarios latinoamericanos y caribeños durante esta cumbre de las Américas. Me gustaría comenzar hablando en esta mesa redonda con el compañero Manuel Aguilera de La Paz sobre cómo América Latina llegó a esta cumbre, las posiciones que allí se expresaron, cómo valoramos esta cumbre para los intereses de la región frente a la visión de la otra América. Bueno, la verdad es, Randy, que esta cumbre ha sido un fiel reflejo de que la América Latina y el Caribe actuales son muy diferentes de lo que era en 1994, cuando se celebró la primera cumbre de las Américas por iniciativa de los Estados Unidos, nada más y nada menos que en Miami. Y es que estamos viviendo un momento de avance de las ideas más progresistas, de los sentimientos independentistas, de defensa de nuestra soberanía, de defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos, de defensa de nuestra identidad latinoamericana y caribeña. Como decía Correa, hay un reconocimiento cada vez mayor de que las Américas al norte y al sur somos diferentes, tenemos identidades diferentes, lo cual no quiere decir que no podamos cooperar y convivir como es natural. Pero se asume nuestra identidad latinoamericana con un sentimiento, reitero, de independencia, de defensa a ultranza de nuestra soberanía. Yo diría que esos cambios tuvieron su punto de inflexión en el año 99, cuando el comandante Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela y comenzó la revolución bolivariana. Después asumió Lula la presidencia en Brasil, en enero del año 2003, que ha tenido continuidad con la presidenta Dilma. En mayo de 2003 asumió Néstor Kirchner en Argentina, cuyo legado ha tenido continuidad también con Cristina a partir del año 2007. El Frente Amplio de Uruguay, por primera vez en la historia, ganó las elecciones en el año 2004, y el 1 de marzo de 2005 asumió Tabaré Vázquez, que después fue relevado por el guerrillero tupamaro Pepe Mujica, y nuevamente Tabaré asume la presidencia el pasado 1 de marzo. El 22 de enero de 2006 asume Evo Morales en Bolivia, una verdadera revolución, la primera vez que un indígena gana la presidencia en ese país. El comandante Daniel Ortega en Nicaragua vuelve a la presidencia el 22 de enero
el 10 de enero, del año 2007, y el 15 de enero de ese mismo año asume Rafael Correa la presidencia de Ecuador e inicia la Revolución Ciudadana. En el 2009 ganó el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, también por primera vez en la historia, las elecciones en El Salvador, un país que siempre había sido un aliado estrecho, muy dependiente de los Estados Unidos, con gobiernos de ultraderecha muy reaccionarios. El último que restableció relaciones diplomáticas con Cuba en nuestra América. Y el Frente volvió a ganar las elecciones el pasado año y el 1 de junio asumió la presidencia, esta vez un guerrillero, un comandante guerrillero y fundador del FMLN, el compañero Salvador Sánchez Serén. De manera que tenemos una América Latina hoy donde hay 8 países latinoamericanos con gobiernos revolucionarios o progresistas que están desarrollando procesos de inclusión social, de defensa de su soberanía y de avances progresistas en todos los sentidos. Por otra parte, tenemos un CARICOM, la Comunidad del Caribe, con 14 Estados miembros que mantienen también posiciones muy progresistas, muy solidarias hacia nuestro país, a pesar de que son estados pequeños, la mayoría estados insulares, y de que tienen estrechos vínculos económicos con Estados Unidos y mantienen muy buenas relaciones con ese país, pero casi todos son miembros de Petrocaribe y se benefician de este esquema de cooperación energética solidario, generoso, ideado por el comandante Hugo Chávez. Ha crecido y está avanzando extraordinariamente, aceleradamente, la conciencia integracionista en nuestra región, la conciencia integracionista latinoamericana y caribeña. Esto ha sido fomentado, entre otros factores, por la derrota de las sangrientas dictaduras militares abiertamente sostenidas por Estados Unidos, el fracaso del modelo neoliberal y del ALCA, los efectos de la crisis económica y financiera mundial y de la crisis medioambiental, la lucha de los pueblos contra la pobreza, la desigualdad y la injusticia social provocada por todo eso, y la influencia y el ejemplo también innegable de las revoluciones cubanas y bolivarianas y el papel que tuvieron sus líderes, el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez, en el impulso a la integración. Son fundadores del ALBA, y Chávez, fundador de UNASUR, de CELAC y de Petrocaribe. Por todo eso, aunque persisten diferencias políticas e ideológicas, asimetrías económicas y algunos diferendos territoriales, es innegable que los procesos de concertación política e integración latinoamericana y caribeña han avanzado aceleradamente, como ya dije, en estos años, y con la inclusión de Cuba por primera vez. Eso de hecho se vio incluso en los discursos, a pesar de tener posiciones políticas diferentes, los mandatarios, los temas centrales, los ejes fundamentales de los discursos estuvieron enmarcados en los mismos ámbitos. Tampoco podemos olvidar que frente a estos avances se está desarrollando una evidente ofensiva del imperio y de la oligarquía aliada al imperio para tratar de recuperar la hegemonía perdida o que han ido perdiendo en los últimos años. Recordemos el golpe de Estado en Venezuela el fallido golpe de Estado en Venezuela contra el presidente Chávez en el 2002. Estamos recordando ahora en estos días. Los golpes suaves en Honduras, bueno, no tan suaves, en Honduras en 2009, en Paraguay en el año 2012, el intento de golpe de Estado en Ecuador contra el presidente Correa en el 2010, la revolución bolivariana continúa bajo un permanente asedio, la orden ejecutiva de Obama que se convirtió en el centro del debate en la cumbre de las Américas. Parecía que iba a llegar Obama con un lecho de rosas a esta cumbre de las Américas después de la presencia de Cuba, del acercamiento a relaciones con Cuba, y sin embargo la torpeza o quizás la prepotencia de la política imperial pues le cambiaron la agenda a esta cumbre de las Américas. Es difícil explicarse por qué esa decisión absolutamente infundada, injusta, absurda, se adopta en vísperas prácticamente de la cumbre de las Américas. Solo la única explicación que le encuentro es que la prepotencia imperial lo ciega en función de intereses de política interna, pero de hecho se convirtió en el centro de
de los debates en la Cumbre de las Américas. Hubo varios temas, pero ese fue el tema que más marcó, ¿no? Fueron esos dos temas, el tema de Venezuela y el tema de Cuba, el tema de la participación por primera vez de Cuba en la Cumbre de las Américas y el saludo prácticamente unánime de todos los países a la decisión adoptada por Estados Unidos y Cuba de reanudar sus relaciones diplomáticas. Pero el tema de Venezuela fue el que dio pie, yo diría que a la golpiza que recibió Estados Unidos en esta cumbre, donde 23 jefes de delegaciones, la mayoría de ellos jefes de Estado y de gobierno, abordaron, se solidarizaron con Venezuela, le exigieron a Obama derogar el decreto ejecutivo, reclamaron el diálogo entre ambos países para resolver sus diferencias. Ese fue, sin lugar a dudas, el tema principal de esta cumbre. Otros temas abordados, los temas de la cumbre propiamente, que era la prosperidad con equidad y el desafío de la cooperación, pasó a un tercer plano. Muchos países lo abordaron, pero no fue el tema, realmente no llegó a ser el tema central como debía haber sido. Así lo planteó el propio Correa, lo planteó el propio presidente Maduro, lo planteó Daniel, prácticamente. Es un tema estratégico, pero las urgencias políticas realmente cambiaron la dinámica y sobre todo porque había que dejar claro que esto no se puede permitir de ninguna manera, que nuestra América ya no es la misma, que ya no somos el patio trasero de los Estados Unidos. Yo creo que ese fue el mensaje central que se transmitió allí y creo que para Estados Unidos tiene que ser una lección, tienen que entender que esto ya no lo pueden hacer, no lo pueden volver a hacer en nuestra América. En cuarto lugar, el tema más abordado fue el del cambio climático, que refleja la gran preocupación que tenemos, sobre todo los países del Caribe, de la cuenca del Caribe y en general todas las naciones latinoamericanas y caribeñas por los peligros que tiene el fenómeno del cambio climático y la necesidad de adoptar medidas que los países que son los principales responsables de las emisiones que están contaminando el medio ambiente y que provocan el calentamiento global, adopten medidas efectivas para disminuir, para evitar que sigamos echando a perder nuestro entorno y que peligre realmente la sobrevivencia de nuestra especie, como ha denunciado Fidel en numerosas ocasiones. Otro tema que se abordó por muchos jefes de Estado y de Gobierno fue la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Es también una gran preocupación. Me gustó mucho el planteamiento de la presidenta Cristina Fernández. Muy franco y muy directo. Muy franco, muy directo. Dijo, no somos nosotros los principales responsables de esto, fue lo que quiso decir, en otras palabras. Tienen que abordar el tema con seriedad los principales consumidores y los principales financistas del narcotráfico. Dice Cristina, ellos se quedan con el consumo, con la droga y con el dinero, y nosotros con los muertos y las armas. El proceso de paz en Colombia también fue un tema respaldo amplio, saludado prácticamente por todos los países, recibió un amplio respaldo, no solo el gobierno y el presidente Santos, sino también la guerrilla, es decir, ambas partes en la mesa de negociaciones. Y otro tema también muy tratado fue el tema del desarrollo de las fuentes de energía renovables, que es también una gran preocupación sobre todo de los países del Caribe, de los pequeños estados insulares. Fue muy tratado. El tema migratorio, abordado por siete países en la cumbre, y otros temas que no fueron abordados por muchos países, pero que por su importancia, y algunos porque por primera vez se plantean con esa fuerza, que quiero destacar, es la solidaridad con Argentina por el tema de las Malvinas, la solidaridad con Puerto Rico, la necesidad que ha sido una bandera enarbolada con mucha fuerza por el presidente Daniel Ortega, tanto en la anterior cumbre, en la tercera cumbre de la CELAC, como ahora,
por supuesto por nuestro país, por el general de ejército en su discurso, y también lo abordó el presidente Evo Morales. Y la mención a la proclama de América Latina y el Caribe, hecha por Cuba y por el jefe de la delegación de Surinam, que destacaron, por supuesto, la importancia que tiene este documento, que es probablemente el documento político más avanzado que ha adoptado nuestra región en toda su historia, y cuyos preceptos, cuyos postulados marcan la pauta de lo que debe ser la relación entre las dos Américas, entre nuestros propios países y entre las dos Américas. ¿Considera entonces usted, Manuel, que fue para América Latina un escenario positivo, un escenario de reafirmación de principios? Absolutamente. Fue un escenario, como dije al principio, y reitero la idea, que reflejó la nueva situación de América Latina y el Caribe. Como decía el presidente Correa, no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época en América Latina y el Caribe. Gracias, Manuel. Bueno, y esas dos visiones de las Américas, ¿cómo influyó en el cierre de esta cumbre? Ayer adelantábamos con el vicecanciller Rogelio el hecho de que no hubo documento final de la cumbre. Pero ¿por qué no hubo? Hay ciertas informaciones. Estaba leyendo por acá un periódico latinoamericano que decía una cumbre histórica pero sin documento final ni propuestas. Otros decían el tema de Venezuela dejó sin documento final a esta cumbre. ¿Fue realmente solo el tema Venezuela, Pedro, lo que dejó sin documento final a la cumbre? ¿Cómo se llegó a este no resultado del evento? Sí, Randy, muchas gracias. Yo pienso que lo que decía Manuel Aguilera de una nueva conciencia en América Latina puede darnos la explicación de por qué no solo en esta cumbre, sino en las tres últimas cumbres de las Américas no ha habido una declaración final. No la hubo en la cumbre de Puerto España en Trinidad y Tobago en el 2009, fue la quinta. No la hubo en la sexta cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, en el 2012, y no la hubo ahora. A partir de que esa nueva conciencia en América Latina lleva a los gobiernos de la región a buscar documentos con contenido, no seguir arrastrando textos huecos con declaraciones de principios, entre comillas, que no representan la realidad de lo que sucede en el continente. ¿Cómo funciona esto, Randy? Existe lo que se llama el grupo de revisión de la implementación de las cumbres. Ese grupo está conformado por todos los países que participan y es el encargado. ¿Es un organismo de la OEA? No exactamente un organismo de la OEA, pero sí tiene asociación. La cumbre como tal no es un órgano de la OEA, aunque sí tiene cierta asociación con la OEA, porque la OEA actúa en buena parte como secretaría de la técnica, ¿no?, de la cumbre. Entonces este grupo, este GRIC, GRIC, que está conformado por expertos, embajadores, en algunos casos viceministros, es el encargado de negociar los documentos que van evolucionando en varias reuniones hasta llegar al texto final que presiden los presidentes. Cuba no es miembro del GRIC, no somos miembros de la OEA, no vamos a participar en la OEA, lo hemos dicho claramente, y por lo tanto desde un primer momento decidimos desasociarnos del documento que saliera de allí y no participar en esas reuniones. Ahora, en este año hubo 4 reuniones del grupo GRIC. Hubo una primera reunión los días 22 y 23 de enero, a partir de un primer documento malo, basado fundamentalmente en el acervo del lenguaje tradicional de la OEA, que si bien respondía a un esfuerzo por tener un texto orientado a la acción en varias esferas, orientado a la cooperación en varias esferas, como es la salud, la educación, la energía, el medio ambiente, la participación ciudadana, sí tenía deficiencia de lenguaje y determinados enfoques faltos de sentido. En esa primera reunión solamente se pudo avanzar en 10 párrafos.
de un documento que tenía más de 50 párrafos. Hubo una segunda reunión del GRI los días 23 y 24 de febrero, también en Panamá, donde se avanzó bastante, sobre todo en los temas de salud, educación, medio ambiente. La parte política era la más difícil, era la más conflictiva. Ahí se llegó a aprobar alrededor de 35 párrafos. Hubo una tercera reunión en Washington, los días 16 y 17. Acuérdate que el 18 iba a haber una reunión para lo del secretario general, 16 y 17, y después 19 y 20. Se avanzó un poco más, quedaron varios párrafos pendientes. A menos de un mes de la cumbre. A menos de un mes de la cumbre. Te podría decir que el 95% del documento estaba más o menos consensuado, pero había varios párrafos que no tenían consenso. Y no tenían consenso en particular por la oposición de Estados Unidos. Y no fue solo Venezuela, como bien tú decías. Hubo una reunión de cancilleres el 9 de abril para un último esfuerzo, tratar de lograr algo que presentarle a los jefes de Estado el otro día, pero fue un esfuerzo fallido. Ahora, algunas de las cosas que no tuvieron consenso, para que nuestro pueblo entienda el sentido de las cosas ilógicas que para nosotros son elementales y que sin embargo para otros no lo son. Por ejemplo, en el tema de la salud, no hubo consenso porque Estados Unidos aprobó a referéndum en las reuniones del GRID, y ese referéndum nunca desapareció, al reconocimiento a la salud como un derecho fundamental de toda la población y una condición esencial para el desarrollo integral de los pueblos. Pero se supone que es un derecho humano básico. A nosotros elemental. Esto nos parece algo elemental, y no solo a nosotros, a los 33 países que integran la CELAC, pero no hubo consenso en ese tema. En el tema del medio ambiente, pongo otro ejemplo, la reducción de los gases de efecto invernadero y el reconocimiento del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en el combate al cambio climático. No hubo consenso de Estados Unidos. Entonces, es verdad que todos tenemos responsabilidad en el tema del cambio climático, pero no es lo mismo los países pequeños, las pequeñas islas del Caribe, por ejemplo, o del Pacífico, que necesitan un trato especial y diferenciado, porque desaparecen, Randy, con la subida del nivel del mar. Entonces, es una posición egoísta no reconocer eso y no darle consenso a ese párrafo. O en energía, la transferencia de tecnología sin condicionamiento, porque se trata, Randy, desde el norte de establecer un patrón de que voy a darte transferencia de tecnología si tú tienes buen gobierno, si tú respetas los derechos humanos. Entonces ese requerimiento de transferencia de tecnología sin condicionamiento no tuvo consenso, no fue aceptado por Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú vas a hablar de energía alternativa para los países pobres, pequeños, si no hay transferencia de tecnología de punta? Si requieren inversiones esas tecnologías. Si no hay recursos frescos, si no hay, ¿no? ¿Cómo tú vas a desarrollar los medios para mitigar los efectos del cambio climático si tú no tienes esa tecnología? Es otra posición egoísta a la que asistimos en esta cumbre. Y te voy a poner un ejemplo. El derecho a la privacidad como parte de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Tema explosivo ahí, ¿no? Hay un reconocimiento a la importancia de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, pero tiene que haber un respeto al derecho humano a la privacidad en ese tema, o a que no se use con fines subversivos. Este derecho a la privacidad no fue aceptado, tampoco hubo consenso en ese párrafo. O cuando se habla de sociedad civil, la propuesta de varios países del ALBA, en el sentido de que se establezca, o sea, el establecimiento de la Cumbre de los Pueblos como foro de participación ciudadana de las cumbres. Eso no fue aceptado. Entonces, si tú me permites,
Yo recordaba que cuando las primeras cumbres, la de Quebec, la que fue la segunda, la tercera, y después cuando la cuarta de Mar del Plata, había ya foro de los pueblos, había la cumbre de los pueblos. Y como respuesta a eso es que la OEA crea el famoso foro de la sociedad civil, para tratar de contraponer su visión de la sociedad civil a la que los pueblos le estaban dando en estas cumbres alternativas. Y fue la que trataron de imponer acá, que los países rechazaron. Si tú me permites, yo voy brevemente a poner algunos ejemplos para que nuestro pueblo entienda de manera sencilla, ¿no?, lo que queremos explicar. Salud. Hay un documento inicial que decía reconocimiento de que la salud de toda la población es una condición fundamental para el crecimiento económico, la inclusión social, la cohesión, etcétera. Eso es verdad, pero es insuficiente. Hubo países del ALBA que propusieron, reconociendo que la salud es un derecho fundamental de toda la población y una condición esencial para el desarrollo integral y sostenible de los pueblos, y necesaria para el crecimiento económico. Eso, que para nosotros parece elemental, no tuvo el consenso de Estados Unidos. O en el tema de la participación ciudadana, fíjate lo que se proponía, que tiene que ver con lo que tú decías ahora: crear, sin restricciones ni limitaciones de participación, el Foro Interamericano de la Sociedad Civil y actores sociales, de tal forma que haya un proceso continuo de participación y consulta de la sociedad civil. Y encomendamos a la OEA a que establezca, a que gestione el foro. ¿Tú te imaginas? Un foro establecido de esa manera, gestionado por la OEA, nada menos que la OEA, que es partícipe de cuanta fechoría se han cometido en este hemisferio. No quiero mencionar países, pero por años, en violación de su carta, en violación de la propia carta de la OEA, vamos a verlo después. Bueno, hubo una propuesta en ese tema, que era muy sencilla. La hicieron Nicaragua y Venezuela. Apoyar la institucionalización de la Cumbre de los Pueblos y de los movimientos sociales de nuestra América como establecimiento de mecanismo formal de participación y consulta de la sociedad civil en el proceso de la cumbre. No, la Cumbre de los Pueblos no. Los indígenas, los campesinos, los sin tierra, esos no. Es la sociedad civil que le conviene a ellos. Los de cuello y corbata que fueron allí a Panamá, como tú dices. Te pongo otro ejemplo. Facilitar nuevas formas de participación ciudadana, particularmente a través del uso de tecnología de Internet y soluciones digitales. ¿De acuerdo? Pero es insuficiente. Hubo un agregado a esto: facilitar el acceso equitativo, plural, amplio, seguro, confiable a la nueva tecnología de la información y la comunicación, a fin de promover nuevas formas de participación ciudadana, respetando plenamente todos los derechos humanos, incluyendo el derecho a la privacidad. ¿Es elemental? No. La gobernanza de Internet no puede ser democrática, tiene que ser mediante una élite. Algunos de los ejemplos que pasaron allí. Y te voy a poner otro ejemplo de las cosas que se pretendieron incluir y que fueron derrotadas por la oposición de los países de América Latina y el Caribe. Reconociendo que la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes. Fortalecer el Estado de Derecho y encomendar a la OEA a que le dé seguimiento. Otra vez la OEA. Establecer y monitorear indicadores que ayuden a los países a la mejora de las instituciones democráticas. Indicadores que establece la OEA. Las listas, ¿no? Y que certifica la OEA. Como si la democracia fuera patrimonio de alguien. Como si hubiera un solo modelo de democracia. Esto desconoce la historia de los pueblos, las tradiciones, la cultura. Y desconoce, Randy, el consenso internacional que hay sobre ese tema. Yo te voy a citar lo que se aprobó hace tanto tiempo como en 1993 en la Cumbre Mundial de Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena. Allí se aprobó una declaración y un programa de acción. ¿Qué dice sobre la democracia?
La democracia se basa en la voluntad del pueblo libremente expresada para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida. Es la participación efectiva en el proceso de toma de decisiones. Es la decisión soberana de cada país. No, es un solo modelo, que en la realidad se viene a limitar a elecciones llamadas periódicas, justas, que no sea Venezuela. ¿No? Entonces, te pongo otro ejemplo. La proclama que mencionaba Aguilera sobre América Latina y el Caribe como zona de paz. Allí se plantea el compromiso de los estados de América Latina y el Caribe de respetar plenamente el derecho inalienable de todo estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones. Eso es un consenso de 33 de los 35 países que participan en esta cumbre de las Américas. Y que pretendía ser solapado en este documento. Pero Randy, peor, incluso la Carta de la OEA, en su artículo 3, inciso C, te la voy a leer, la OEA, todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con dependencia de la naturaleza de su sistema político, económico y social. Cuba fue expulsada de la OEA porque decidió tener un sistema político que se consideraba contrario a la democracia occidental. Y esto, aquí pasó lo mismo que cuando los argentinos decidieron defender su soberanía sobre la Malvinas. Se le dio la espalda al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en favor de la OTAN. Esas cosas se pusieron de manifiesto en esta cumbre y te demuestra cómo hay dos pensamientos diferentes. Uno al sur del río Bravo, a partir de esta nueva realidad que decía Aguilera, y otra del lado de allá. Entonces va a ser difícil en las actuales condiciones, en las actuales circunstancias, que pueda haber en una próxima cumbre de las Américas un consenso, si no se cambia la perspectiva desde el norte, ¿no? Hay que ver. Y quiero ir a Venezuela un momento. Lo que decías tú, ¿qué pasó con Venezuela? Muy sencillo. Venezuela hizo una propuesta que tenía dos aspectos fundamentalmente. El rechazo a las medidas coercitivas unilaterales con efecto de extraterritorialidad es algo que, si tú recuerdas el bloqueo a Cuba, ha sido rechazado 23 veces por la Asamblea General de Naciones Unidas. 188 votos a favor. O sea, no es solo Venezuela, son 188 países que han expresado esa idea. Estados Unidos no le dio consenso a esa idea. ¿Y qué otra cosa plantea Venezuela? El rechazo a el decreto ejecutivo del presidente Obama del 9 de marzo contra la República Bolivariana de Venezuela, que es algo elemental, Randy. No puede haber una cumbre de los países de esta región apenas 3 semanas después, o un poco más, 5 semanas, de que se haya aprobado este decreto y que no se hable de eso. No solo el ALBA, UNASUR, hablaron de eso. Los 33 países de la CELAC, los 33 que estamos al sur del Río Bravo, hablamos de eso, lo rechazamos. Los 120 miembros del movimiento de países no alineados, lo rechazaron. Los 138 miembros del grupo de los 77 más China, lo rechazaron. Entonces Estados Unidos no pudo aceptar esa idea. Entonces no puede haber documento final porque no aceptamos un documento vacío, un documento hueco, un documento que trate de establecer principios como fetiche, que todo se quiera encerrar en una palabra: democracia, derechos humanos, erradicación de la pobreza, sin hablar del desarrollo, sin hablar de estas cosas que nosotros reclamamos.
Las autoridades panameñas declararon al final, Randy, que iban a mandar el documento a los órganos multilaterales de la OEA para que sirva en los procesos de negociación. Por supuesto, eso no obliga a nadie. Cada tema tendrá que verse en su mérito propio. Y si hay una cosa que quiero concluir por donde comencé, ya está la tercera cumbre sin una declaración final, sin un documento final. Hay que ver qué va a pasar con este espacio, lo que tú decías. ¿Cuál es el futuro de la Cumbre de las Américas? ¿Cuál es el futuro de este espacio? Y nosotros tenemos nuestro espacio propio, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como un órgano de concertación política que ha demostrado su vitalidad en las 3 cumbres que ha tenido y que ya ha comenzado a explorar programas de cooperación en varias esferas de la vida económica, social, cultural. Randy. Y que tendrá su próxima cumbre en Ecuador, que es el país que está ahora al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Gracias, Pedro, por estar con nosotros aquí en la Mesa Redonda. La cumbre es muy significativa porque Cuba vai estar presente e vai estar presente como uma exigência do conjunto de países de América Latina e Caribe. Obama tem que vai ser uma cumbre de intenso diálogo entre jefes de Estado e eu diria que vai ser muito mais conflitivo em la calle do que dentro de las sesiones oficiales. Eu me pergunto se a CIA é tão tonta assim de enviar uma gente que a própria presença, mesmo que essa gente não habla, nadie, não diga nada, pero a presença é uma presença muito provocativa. Que significado? Penso que Obama quer marcar essa cumbre, como tu has dito, que é a última, com uma presença, diria, mais respeitosa hacia América Latina. Pode ser que não passe isso, mas não creio que vai chegar com uma postura arrogante, impositiva, intransigente. Creio que vai estar aberto ao diálogo. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Suficiente. Bueno, así se anticipaba nuestro amigo Fray Beto aquí en la Mesa Redonda hace unos días a lo que acontecería después en la Cumbre de las Américas. Pero vamos a conocer más las reacciones que ha tenido América Latina después del desarrollo de esta cumbre. Voy de inmediato hasta nuestra sección de internet con nuestra colega Jennifer Subizarreta. Así es, Randy. Efectivamente, la cita de Panamá continúa generando titulares y los líderes latinoamericanos se han manifestado al respecto. A su regreso a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro comentó a medios de prensa como El Comercio y Notas Periodismo Popular que una sola voz se escuchó en la 7ª Cumbre de las Américas. Durante una parada militar con motivo del Día de la Milicia Bolivariana, reseñado por diarios digitales como Noticia al Día, Noticia 24, Maduro comentó que la participación de Cuba en la cumbre era un triunfo de resistencia. En tanto, diarios como ABC, El Heraldo de Colombia, reseñan la visita del presidente de Venezuela a Cuba tras su salida de Panamá con el propósito de reunirse con el líder de la revolución, con quien conversó durante unas 4 horas. El presidente explicó que se dirigió junto a la delegación de Venezuela que lo acompañó a Panamá, a Cuba, porque sintió la obligación de decirle al líder cubano: Fidel, esta victoria te pertenece. Y medios internacionales de prensa como Telemetro y El Tiempo publicaron en sus páginas las declaraciones del mandatario ecuatoriano Rafael Correa a propósito del encuentro hemisférico.
Correa aseguró que la reunión de Panamá marcó un punto de inflexión en la historia regional. En su cuenta de Twitter, Correa aseguró este lunes que América Latina y el Caribe se mantiene firme y soberana. Nuestros pueblos ya no aceptan tutelajes, dijo, en alusión a las críticas que hicieron la mayoría de los gobernantes latinoamericanos a la política de Estados Unidos. Y en declaraciones a la red ATV, el presidente boliviano Evo Morales aseguró tras volver a su país que Cuba jamás traicionará a las naciones de la región. El jefe de Estado fue enfático: la isla se mantendrá fiel a los países de América Latina y el Caribe. Morales lamentó la falta de una declaración final en el evento continental. Y finalizamos informando con una muy buena noticia. Diarios como El Mundo, El Universal de Venezuela, Excelsior, entre otros, publican de último minuto que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, avisó hoy al Congreso de su intención de retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, en la que nuestro país permanece desde el año 1982. Con esta excelente noticia terminamos. Gracias, Jennifer. Y como decía Raúl, una lista en la que nunca Cuba debió estar. Es una reparación de una justicia histórica la que se ha hecho en el día de hoy. El Congreso de Estados Unidos tendrá 45 días para pronunciarse, aunque no puede ir contra la declaración ejecutiva del presidente Obama. Solo podrá establecer nuevas sanciones o nuevas leyes contra Cuba, algo que habría que ver. 45 días tendrá ese Congreso para pronunciarse. La noticia del momento, y con ella continuamos, por supuesto, nuestra mesa redonda. Gracias, Jennifer. Este miércoles, en la Mesa Redonda, la Serie Nacional de Béisbol. Un balance del recién finalizado Campeonato Cubano de Béisbol será analizado este miércoles en la Mesa Redonda por periodistas especializados de Granma, Cuba Debate, Radio Rebelde y la televisión cubana. Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, jornada deportiva tendremos mañana, en un acontecimiento que estuvo paralelo a este final de la Cumbre de las Américas. Pero me voy ahora hasta nuestra salita, donde están allí los colegas Cristina Escobar y Sergio Alejandro, que estuvieron cubriendo este evento. Y me gustaría, Cristina, pues empezar contigo, que tuviste la posibilidad de estar tanto en los foros paralelos, en la Cumbre de los Pueblos, seguir de cerca también los acontecimientos del foro oficial. ¿Qué marcó, en tu opinión, esta cobertura de la Cumbre de las Américas? ¿Qué fue lo que más periodísticamente te impactó en este evento? Bueno, las buenas noches para nuestra audiencia. Yo creo que lo más impactante es ver que la lucha y la contradicción y la confrontación que vimos en esta cobertura es la confirmación de que América Latina ha cambiado. Lo que venían diciendo nuestros diplomáticos es una realidad, porque quizás en otros tiempos un foro como el de la sociedad civil hubiese pasado sin demasiada contradicción, sin demasiado problema, pero hubo una lucha muy marcada, no solamente de Cuba, porque bueno, acá tuvimos mucho la cobertura de lo que sucedió, que es conocido por nuestra audiencia, y cómo hicieron muchas trampas los organizadores para que grupos que no tienen nada que ver con la sociedad civil cubana, sin ninguna legitimidad, estuvieron representados allí, y ponerle zancadillas no solamente a los cubanos que venían de Cuba, a los cubanos dignos, sino también a los venezolanos que tenían su verdad allí, víctimas de las guarimbas. Vimos, por ejemplo, un momento de mucha tensión cuando una de las víctimas de las guarimbas, viuda, cuyo esposo murió en un acto de violencia, se le enfrentó a la esposa de Leopoldo López ahí y le dijo: mi esposo está muerto, tú vas a ver el tuyo todos los días. Es decir, fueron momentos en los que se veía que los problemas de los organizadores, que arguían que eran problemas burocráticos, estaban dirigidos a personas que podían tener un discurso distinto del que se esperaba hubiese en el foro de la sociedad civil. Eso es por un lado. Por el otro, el hecho de que vimos a muchos jóvenes, Randy, allí había muchos jóvenes, tanto en el foro de los jóvenes que transcurrió con muchísimo éxito, porque ahí no habían representantes o personas relacionadas con el terrorismo que se auspicia contra Cuba, y también la voz de Cuba y la voz de los jóvenes cubanos por primera vez en esta cumbre dio una marca de alternatividad y de representatividad a este foro. Y lo otro es el papel de Estados Unidos, es decir, fue muy sintomático ver cómo los presidentes, todos, se le enfrentaron a Obama cuando dijo que no había que hablar de historia
que había que hablar del futuro. Y es verdad que hay que hablar del futuro, pero sin la historia corremos el riesgo de volver a repetirla. Y es lógico que a él no le guste la historia, porque no tiene respuesta para la historia. No, cualquier presidente de Estados Unidos no la tiene. Y como no tiene respuesta, llega el punto en que él prefiere negarla. Él prefiere decir que no existe esa historia y lo que hay que hablar son los puntos de aquí en adelante. Y eso... ¿El futuro con memoria o el futuro de la desmemoria, ¿no? Ajá, eso es un pensamiento muy neoliberal, muy antimarxista, muy reaccionario, muy conservador. ¿Y cuál fue la lección? Ahí no hubo que callarlo. Ahí luego vinieron una serie de presidentes a dar lecciones de historia, empezando por el presidente Raúl Castro, que fue muy ovacionado allí, y que dieron muestra, como Cristina Fernández de Kirchner, como Nicolás Maduro, dieron muestra de que, independientemente de que hay que mirar el futuro y construir el futuro, porque la mejor manera de participar en el futuro es construirlo nosotros mismos, es teniendo en cuenta la historia. Tú mencionas esos nombres, Cristina, y yo me recuerdo la imagen del año 94, Clinton reunido con Carlos Saúl Menem, con Salinas de Gortari, con Alan García, con todos los que fueron allí a decir que América Latina sería una gran área de libre comercio. Y en la muestra es que eso fracasó. Y desde el punto de vista mediático, a mí también me llamó mucho la atención. Yo estuve en el centro, en la sala de prensa de Atlapa. Estuve en un momento que había una amenaza de una provocación frente a la embajada cubana, y las organizaciones de izquierda que estaban para la Cumbre de los Pueblos y que estaban ahí también, las panameñas, costarricenses, venezolanas, panameñas, que todas un poco que acamparon en ese bellísimo parque que está frente a la embajada cubana en Panamá, que tiene un busto de Martí y un busto de Maceo. El concepto era de que esos foros paralelos en los que se trató de desacreditar a Cuba, y desde el punto de vista mediático se intentó con mucha fuerza, no eran verdaderos representantes de la voz de los pueblos. Desde el punto de vista mediático, la foto o el titular que casi todos querían tener era la de Raúl y Obama. Pero también un fotógrafo me hizo una reflexión muy interesante. Yo le dije, el sábado, ¿qué foto tú quisieras tirar? Le dije, no, ya la foto de mis sueños de esta cumbre ya yo la tiré, que era la foto de Maduro en el Chorrillo. Dice, para mí la cumbre ha terminado. Y es la muestra de que las grandes estrellas en términos mediáticos, en términos de popularidad, allí eran los presidentes de izquierda, y eso es muy importante. Era Raúl Castro, era Rafael Correa, era Evo Morales, que incluso hubo un momento, un altercado con su guardia de seguridad porque la prensa se le tiró arriba y fue aquello apoteósico. Y entonces es la muestra de la solidez de los liderazgos de estos presidentes, y es la muestra de la solidez de la izquierda. Esta cumbre en otros tiempos podía haber transcurrido sin mayores contradicciones. Para mí es una muestra de salud que no haya habido declaración final. Es una muestra de solidez de la diversidad que hay en América Latina, y de que no hay miedo, de que los presidentes tienen la legitimidad de sus pueblos, la legitimidad de sus electores para pararse allí y decir lo que tengan que decir frente a Estados Unidos. Y en el caso, yo me imagino que también desde el punto de vista periodístico es muy interesante analizarlo, que Barack Obama tiene una situación muy difícil, porque que el general Raúl Castro, presidente de Cuba, le haya dicho, es un hombre honesto, y él haya tenido que guardar su expresión. Yo creo que él guardó su expresión hacia eso. Es una situación muy difícil para un presidente que no tiene respuesta para la historia y que está tratando de reconfigurar con toda la resistencia del mundo interna la diplomacia y la política exterior de Estados Unidos para cumplir sus mismos objetivos. No prestarse a confusiones. Los objetivos son los mismos, lo que están cambiando son las técnicas y las maneras de hacerlo. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. En un ambiente de diálogo, como dio muestra de respeto, de capacidad de diálogo, de conversación que dio Cuba y el presidente cubano, dio muestras de eso, pero muy claros de que negar la historia es siempre correr el riesgo de repetirlos. Y una oportunidad, Randy, indiscutiblemente, tiene que estar la voz de los periodistas cubanos en este tipo de foros, tiene que estar la voz de Telesur en este tipo de foros. Hicimos un equipo conjunto, porque es la única manera, no la tuvo fácil la prensa allí tampoco, y no nos gusta hablar de nosotros mismos, pero es importante mencionar que también tuvimos nuestras propias zancadillas. Telesur, la televisión cubana, los medios cubanos la sufrimos también en la sala de prensa. Es decir, tampoco fue un camino de rosas para nosotros, pero el solo hecho del privilegio de estar ahí para contar nuestra verdad sobre el tema es, creo que, el primer paso para vencer esta batalla, porque vivimos en un mundo que lo que está en los medios es lo que es verdad.
supuestamente. Vale, lo que vale es la imagen, lo que se dice, lo que importa es lo que sucede. aparece, lo que parece y no lo que es. Y por eso es tan importante que los medios, que los jóvenes periodistas estén presentes en estos foros, y creo que fue determinante para el triunfo de América Latina también tener la voz de los medios alternativos que realmente representan a los pueblos. Telesur sin duda tuvo un papel preponderante y los medios nuestros tuvieron una cobertura intensa de todo esto. Y Sergio Alejandro casi prácticamente le tocó llenar unas cuantas páginas de Granma en estos días. Y se metió en un plenario salió escondido. en una edición ampliada de Granma en estos días, y Sergio Alejandro estaba allí como único periodista de Granma junto a Juvenal Balán como fotógrafo, pues siguiendo los acontecimientos. Bueno, Leticia también siguiendo la parte oficial. Pero Sergio tuvo además la vivencia de haberse colado en los foros que supuestamente eran a puertas cerradas. ¿Cómo valoras lo que sucedió allí, Sergio, y la experiencia esta de haber estado en la cumbre de Panamá? Bueno, ese día, en el día final del foro de la sociedad civil, hay una frase, una expresión que utilizó un argentino que estaba allí presente, que me hizo recordar después cuando la presidenta argentina habla de que no es la época de los golpes de Estado en América Latina, pero hay que tener mucho cuidado con los golpes suaves, que hay que tener mucho cuidado con la guerra no convencional, porque hay muchas de esas ONGs que andan por América Latina, que nadie sabe de dónde obtienen su financiamiento y qué es lo que hacen. Bueno, en ese foro de la sociedad civil había una de estas personas, una organización argentina, que utilizó una frase que para mí define cuál era el objetivo de la OEA para crear ese foro de la sociedad civil que veníamos hablando. Él les dijo, ante la posición firme de los cubanos y de venezolanos y de otros latinoamericanos, dijo, los pueblos tienen que adaptarse a la OEA, porque esto es un foro de la OEA. La OEA no puede adaptarse a los pueblos. Esa fue una frase que utilizó un funcionario allí. Y traigo esto a colación porque hay mucha gente, y la prensa lo intentó hacer, demostrar a nuestra delegación y a los latinoamericanos que nos apoyaron, que fue un respaldo masivo. Porque ni siquiera en un foro arreglado, porque aquel era un foro arreglado por la OEA, pueden encontrar un 100% de este tipo de personas vendidas. En América Latina, en este cambio de época, ya no se encuentra esa masividad. Pero aún así, tuvieron que aceptar la presencia de esa posición de principio, y los medios, ¿qué quisieron hacer? Vernos a nosotros, tratar de mostrarnos a nosotros como unos radicales, como unos fanáticos, coreando todos una consigna, y que no estábamos dispuestos a dialogar. Solo hay que ver, solo hay que leer el listado de la delegación de la sociedad civil cubana para ver a personas como Fernando Martínez Heredia, para ver al reverendo Raúl Suárez. Recuerdo a la guantanamera de la Federación de Mujeres Cubanas que leyó la denuncia al principio, el primer día que llegamos, de la posición de principios, para ver quiénes eran esas personas. No eran unos fanáticos y no eran unos locos que estuvieran gritando. Era una posición de principios de un grupo de personas que incluso eran capaces de sacrificar en cierta medida lo que hace un intelectual, lo que hace un político, lo que hace un religioso para asumir una posición de principios ante lo que estaban viviendo, y eso se intentó falsear allí. Y coincido con Cristina la importancia que tuvo que hubiera otros medios contando otra historia de ese foro de la sociedad civil, que tuvo otros espacios, que creo que ustedes lo conversaban al principio, porque ese derecho de la salud universal y que era la responsabilidad del Estado está en el documento de la mesa de trabajo de salud del foro de la sociedad civil, que sí sesionó y que además tuvo una copresidencia, una cofacilitación cubana, y lo dice textualmente ese principio. Y en el de migración, por ejemplo, que también conversamos con gente que participó porque eran secretos, hubo una alta representación de países centroamericanos que criticaron muy fuerte a Estados Unidos por su política sobre migración, por su política selectiva en cuanto, y que además criticaron la ley de ajuste cubano. Y te diría, hay en el campo de los medios, de cómo se intentó manipular la situación, hay un medio muy importante europeo, El País, quiso decir que no era solo el regreso de Cuba, ya ahí por ahí empieza la manipulación, sino que era también el regreso de Estados Unidos a la región. En primer lugar, Cuba siempre ha sido parte del proyecto latinoamericano. En el Congreso Anfictiónico de Panamá se hablaba de Cuba en 1826. Estados Unidos es el que no es parte del proyecto latinoamericano. Y además, para que Estados Unidos regrese al proyecto continental, para que Estados Unidos realmente pueda formar parte de esta región y colaborar de manera efectiva, hace falta más que un discurso, hace falta hechos concretos. Y esa fue la historia que le recordaron los presidentes a Barack Obama. Hechos concretos que demuestran que Estados Unidos está en disposición de empezar un nuevo comienzo realmente con América Latina. Hubo un intento de ese regreso hacia América Latina, pero evidentemente poco pudo cosechar de esta cumbre de las Américas. Venezuela fue un tema fundamental, y de eso quiero hablar en estos últimos minutos con mis invitados de hoy.
Bueno, reservo los últimos minutos para hablar con dos queridos amigos y además representantes de un país hermano como Venezuela. El excelentísimo embajador Alí Rodríguez Araque, amplia experiencia, toda una vida consagrada a la lucha por su país, y un joven periodista y comunicador, quien además pues nos trae no solo la visión de lo que pasa, sino nos desmonta esa visión que nos quieren dar los medios. Me gustaría comenzar con Alí, por supuesto, Miguel, me permite hablar primero con la experiencia. Para Alí, ¿qué representó esta Cumbre de las Américas? El tema de Venezuela, que sin duda fue clave en lo que ocurrió en la cumbre, ¿cómo valora el resultado? Esta cumbre es una profundización de lo que ha venido ocurriendo ya en las últimas 3 cumbres. Es ya, digamos, la consolidación de una posición de un bloque latinoamericano y caribeño, que cada vez se distingue más de esa especie de mundo inasible que representaba el bloque conjuntamente con los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que distinguir que el problema no es Estados Unidos, es un sector de la sociedad norteamericana, un sector minoritario dentro de la propia sociedad norteamericana. Normalmente cuando hay una referencia a Estados Unidos pareciera que fuera un todo único, un todo homogéneo, y no es así, porque mucho de lo que sufren nuestros pueblos, consecuencia de las políticas imperiales, lo sufren también millones de ciudadanos norteamericanos. De manera que cuando trabajamos en este sentido, tanto los latinoamericanos como sectores también de la sociedad norteamericana, buscamos por un cambio de la posición de Estados Unidos y por un nuevo tipo de relaciones en la región. Creo que esta cumbre fue muy importante en ese sentido, y no es casual que cada vez más esas posiciones del gobierno de Estados Unidos y de sectores de la sociedad norteamericana queden más y más aislados. Si la inmensa mayoría en la región, digamos la totalidad de la región, más sectores de la sociedad norteamericana están en contra de la posición imperialista de Estados Unidos, para hablar las cosas por su nombre, y de establecer un nuevo tipo de relación que ya se viene construyendo con el surgimiento de distintas organizaciones propias, y de las cuales, digamos, la CELAC es la síntesis de todo ese proceso. Cuando uno escucha, cuando escuchaba en marzo, a principios de marzo, ese decreto ejecutivo con palabras tan contundentes como una amenaza extraordinaria para Estados Unidos, y veía a Venezuela, decía, bueno, ¿qué tipo de amenaza puede ser? Pero el proceso que se dio después, las declaraciones de América Latina y el hecho de que la administración norteamericana de alguna manera haya tratado de atenuar en las últimas horas previas al evento la declaración diciendo que eso era algo burocrático, que era para poder establecer sanciones contra personas, pero que no representaba que Venezuela fuera una amenaza contra Estados Unidos, ¿no deja en ridículo realmente a esta administración? Por supuesto, porque quien lea con atención es un decreto ley, y si es un decreto ley es obligante para el gobierno norteamericano, es obligante para los ciudadanos norteamericanos, y lo más absurdo de todo, tiene una vigencia extraterritorial. Se legisla para no solamente Estados Unidos, sino para el mundo. Y obviamente está dirigido en este caso contra Venezuela. De manera que será, tal vez, no sé, depende de las cosas en Estados Unidos, el Congreso quien pueda derogar esa ley, el Congreso norteamericano, o quien le puso la ejecútese, el propio presidente Obama. Ahora, ¿lo hará? Bueno, ya eliminó a Cuba de la lista de terroristas, ahora le queda eliminar el decreto ejecutivo que condena a Venezuela. Usted, Alí, que tiene, por supuesto, ha vivido parte de su vida muy vinculado al tema petrolero, ¿cuánto tiene de vital en todo este actual del imperio el tema petróleo y Venezuela? En todo esto, el problema de fondo es precisamente el problema petrolero.
Ya es bien sabido que Venezuela representa la principal reserva de petróleo del mundo. Hay otras grandes reservas, pero muy alejadas de los principales mercados de consumo. Venezuela está a 4 días por barco del principal mercado energético del mundo, que es Estados Unidos. Estados Unidos, con un 5% de la población mundial, consume el 25% de la energía mundial. Y un alto porcentaje de esa fuente de energía está en Venezuela. De manera que es una razón estratégica muy importante. Pero segundo, está la ubicación de Venezuela. Quien vea el mapa de Sudamérica, vea Venezuela de cara al Caribe, muy cerca del Canal de Panamá, y de cara, bueno, a todas las islas del Caribe, de manera que tiene una posición geoestratégica de primer orden. De allí que dicten ese tipo de leyes. Estados Unidos estuvo acostumbrado durante muchos años, Estados Unidos no, los gobiernos norteamericanos estuvieron acostumbrados durante muchos años a tener presidencias, gobiernos obsecuentes en Venezuela, para los cuales la voluntad norteamericana era la voluntad también divina para nuestros países, sí, una especie de voluntad divina, de manera que cuando eso cambia, eso provoca mucha molestia a esos centros imperiales acostumbrados al orden y mando, a que todo el mundo les obedezca y incline la frente. Las cosas cambiaron en Venezuela significativamente a partir de Chávez. Y seguimos en ese rumbo y no hay nada que nos pueda hacer torcer el rumbo trazado por Hugo Chávez. Cuando se habla de la historia o la no historia de la que tanto se debatió en la cumbre, los pueblos de América Latina sí recuerdan que decretos ejecutivos como estos antes llevaron a la invasión a Granada o a la guerra sucia contra Nicaragua. Y en aquellos momentos ambos procesos no encontraron un respaldo como el que Venezuela ha encontrado hoy en América Latina. ¿Lo sorprende ese respaldo de América Latina a Venezuela o lo esperaba? No me sorprende, yo lo esperaba, porque quien le haya hecho seguimiento al proceso que se ha vivido en América Latina, pues ve claramente en qué dirección se ha venido inclinando la balanza en América Latina. Y ya desde hace años, desde los liderazgos de Hugo Chávez, Kirchner, etcétera, etcétera, todos los liderazgos que han venido desarrollándose, Evo, Correa, pues la convicción profunda que yo tengo es que esos viajes que se han dado ya de manera irreversible. Por eso no me sorprende en absoluto lo que ocurrió y el apoyo que ha tenido Venezuela, porque cada vez actuamos más como lo que somos. Nosotros somos una nación. Nos fragmentaron, pero ¿qué es una nación? Es una población que ocupa un mismo territorio, tiene un mismo origen, una misma cultura, etc. Nosotros pertenecemos a una nación. Fragmentada todo eso, pero somos una nación y cada vez reaccionamos más como una nación. Es un poco aquella visión de Martí, de que estaba la América nuestra frente a la América que no es nuestra. Y un poco eso yo creo que se evidenció en Panamá, Ali. Martí interpretó muy bien esas realidades. Y obviamente que eso se expresó claramente en Panamá y se seguirá expresando cada vez con mayor fuerza en el futuro. Esa es parte de la disyuntiva, pudiéramos decir, en que está hoy Venezuela, porque estamos hablando del frente externo, pudiéramos decir, de lo que ha significado esta batalla diplomática, política de Venezuela, que ha tenido su concreción ahora en la Cumbre de las Américas. Pero hay, Miguel, una batalla interna bien fuerte, una batalla que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con los medios, que tiene que ver con la política. ¿Cómo valoras el momento que está viviendo Venezuela, la importancia que tiene el resultado de esta cumbre para la batalla interna en Venezuela y el debate también que a nivel de los medios se tiene en medio de este proceso? Bueno, lo primero que tengo que agradecerte por la invitación y saludar al pueblo cubano, ¿no? Un pueblo hermano, somos una misma patria, somos una misma nación, como decía nuestro excelentísimo embajador Ali Rodríguez Araque. Primero que todo, este decreto presidencial de Obama no ha hecho otra cosa que cohesionar la sociedad venezolana.
Hoy día la más derechista de las encuestadoras venezolanas no puede negar que al menos el 70% de la población se opone a dicho decreto. En otras palabras, dicho decreto ha hecho entender a gran parte de la población, incluso no chavista, no revolucionaria, no progresista, no izquierdista, que cuando se habla del imperio y cuando se habla del imperialismo no se trata de propaganda política, no se trata de un ahí viene lobismo, no se trata de un chantaje histórico, se trata de un peligro real, y el mismo pueblo venezolano en su gran mayoría se ha dado cuenta que por muy avanzada que esté la tecnología bélica de los Estados Unidos, todavía no se ha inventado la bomba que antes de caer te pregunte por quién votaste en las últimas elecciones. Ahora, esto evidentemente ha dejado también a la oposición venezolana frente a un reto histórico. Una disyuntiva tremenda. ¿Qué vas a decir ahora frente a una superpotencia bélica mundial que te dice que tú como nación, que tú como país, no un puñado de funcionarios, no, Venezuela como Estado moderno, como Estado-nación moderno, representa, imagínense ustedes, un peligro para los Estados Unidos? A lo interno, la oposición venezolana, y cuando digo venezolano lo coloco realmente entrecomillado, se ha quedado sin voz. Y prácticamente le ha criticado a Obama que haya hecho esto antes de las elecciones y no después de las elecciones. Es decir, ni siquiera se ha puesto el problema de decir que eso es una amenaza para sus hijos, para sus nietos, sino que simplemente se equivocó. De momento. De momento. Imagínense ustedes. Además, no se puede interpretar el decreto de Obama única y exclusivamente como un decreto presidencial. Han habido declaraciones muy graves que nosotros, por cierto, en un foro que tuvimos hace 48 horas, denunciamos 24. Ayer en el convenciones. Bueno, es que en Cuba el tiempo pasa volando. La ex subsecretaria, por ejemplo, de Defensa, estando en Colombia, Maribit Long, dijo que las Fuerzas Armadas colombianas ven a Venezuela como una amenaza y están preparadas para enfrentarla. Ahora, ¿desde cuándo la vocería de las Fuerzas Armadas colombianas la tiene una ex subsecretaria de Defensa estadounidense? Insisto, el decreto de Obama no se puede ver solamente como el decreto de Obama, se tiene que ver como un tinglado, como un sistema, como un conglomerado estratégico contra la República Bolivariana de Venezuela, que por cierto, es cierto lo que decía el presidente Raúl Castro, Colombia tiene un rollo largo de estas agresiones que ahora nosotros estamos viviendo en estos últimos 14 años. El director de Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, Vincent Stewart, dijo que Venezuela enfrentará este año protestas masivas antes de las elecciones. Es decir, todo indica que o este señor es pitonizo o el Departamento de Estado está preparando ya en Venezuela manifestaciones y reediciones de las guarimbas del pasado año. Pero vamos a subir de graduatoria diplomática. John Kelly, jefe del Comando Sur, dijo que Venezuela está a punto de colapsar o que Venezuela está a punto de implotar. Utilizó las dos palabras por la situación económica. Eso se parece mucho a lo que Mallory, aquel subsecretario de Estado, quería para Cuba en los años 60. Así mismo es, o lo que Kissinger quería en los años 70 para Chile, cuando dijo que iban a hacer chillar la economía chilena, y de ahí se dio todo el paro de camioneros, etcétera, 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 que terminó en un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. John Kerry, y ya vamos por el secretario de Estado, amenazó a Venezuela con más sanciones si seguían tomando decisiones incorrectas, porque Venezuela, según él, está yendo por la dirección equivocada. Ya estas declaraciones de John Kerry atentan contra los principios básicos de la OEA, si es que todavía queremos defender a la Organización de Estados Americanos. Y últimamente Roberta Jacobson dijo que estaba muy decepcionada por el apoyo unánime a Venezuela en la región. Yo lo decía hace 24 horas en el foro, si ella estaba decepcionada antes de la cumbre, no me imagino en qué estado psicológico y psiquiátrico debe estar la señora Roberta Jacobson en estos momentos. Después de la cumbre, ¿no? Después de la cumbre. Lo cierto es que Venezuela está bajo un asedio mediático, político, militar y económico sin precedentes. Y cuando digo sin precedentes, le estoy dando peso a cada palabra que pronuncio, porque ustedes saben bien que nosotros conocemos el primer golpe de Estado mediático, el Carbonazo,
El primer golpe mediático en la historia mundial lo recibió Venezuela, cuando después un periodista de CNN confesó que los muertos que cayeron 24 horas después ya habían sido denunciados a través de una grabación 24 o 48 horas antes. Nosotros sabemos muy bien también de estar sitiados económicamente cuando, y aquí tenemos a un testigo histórico de excepción, ministro de Petróleo en ese de la momento, época, Ali Rodríguez Araque, se nos paró el país petroleramente. Más de 2 meses. Más de 2 meses, no había absolutamente nada. Bueno, los cubanos saben muy bien también de estas cosas. No voy a explicarle yo a los cubanos en qué consiste, pero ahí estuvo Hugo Rafael Chávez Frías soportando con un pueblo este paro petrolero. Hoy día, y así respondo a una parte también de tu pregunta, Venezuela está asediada económicamente. Está bajo una guerra económica de extracción de los productos básicos hasta países vecinos como por ejemplo Colombia. Venezuela está dando de comer de forma, por cierto, involuntaria en este caso, no a través de Petrocaribe o del ALBA, no, involuntaria, a través de un delito, no solamente a la costa colombiana, sino llegamos incluso hasta Bogotá, porque a cuenta gotas se está extrayendo ya no solamente gasolina, sino también comida, productos de la cesta básica, como lo llamamos nosotros. En Venezuela existen portales web, como cito uno entre ellos, Dollar Today, que tiene sede en los Estados Unidos y más específicamente en Miami, que todos los días le dice a los venezolanos a cuánto ellos creen que está el precio, el cambio dólar bolívar. Y eso está llevando a un proceso inflacionario importante y a un proceso de especulación sin precedentes, en el cual esta tasa tiene un precio en la mañana, tiene otro al mediodía y más tarde uno en la noche. Y se dicta desde Miami. Y se dicta desde Miami. Y se presiona desde Miami, además. Todo con la consigna que hay que dolarizar la economía venezolana, cosa a la cual se opuso el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, entre otros, porque a partir del momento que esto se haga, Venezuela se queda sin un solo dólar. ¿Cuál es la reacción popular ante esta arremetida política, diplomática, militar, mediática y económica? Insisto yo en el tema económico. Bueno, un pueblo que está además más consciente que la crisis económica no es la crisis, como se quiso vender al inicio, de un gobierno ineficiente, de un presidente Nicolás Maduro que no tomaba las decisiones correctas, o de un ministro de Economía o de Finanzas que no está preparado para asumir el cargo. No, señor, sería bien ingenuo pensar eso, y acaso el pueblo venezolano en un primer momento lo pensó, pero ya se da cuenta que esta guerra económica y esta situación económica se parece más, insisto yo, a lo sucedido en el Chile del gobierno de Salvador Allende en 1970-1973, a un gobierno que no sabe tomar las decisiones correctas, en términos económicos. Pudiéramos pensar también en el ámbito mediático, en estos 3 minutos que me quedan, Miguel, ¿cómo se ha articulado esa campaña mediática contra Venezuela? Bueno, existe el ya famoso, tristemente célebre Triángulo de las Bermudas, Miami, Madrid, Bogotá. Te doy un ejemplo. La Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos firmó un documento donde 80 periódicos se comprometían a hablar mal en sus editoriales y titulares de Venezuela. Eso lo cumplieron al pie de la letra. Y no fue solamente la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos, sino también la Sociedad Interamericana de Prensa, que se erige como una representante de la libertad de expresión, imagínense ustedes, de la región, y que no es otra cosa que un grupo de empresarios que han hecho de la comunicación una empresa privada. Y que han estado también, por cierto, detrás, como lo ha estado también la OEA, se decía poco hace, de las peores dictaduras de la región. Pensemos, entre otros, el diario El Mercurio, insisto yo con el ejemplo de Salvador Allende en el Chile de 1973. ¿Qué se está haciendo? Un ataque cotidiano, que nosotros creíamos que había llegado a su ápice, a su clímax, durante el gobierno del comandante Hugo Chávez. Y ahora nos damos cuenta que desde el mismísimo momento, y hoy el presidente Maduro está cumpliendo 2 años en el poder, desde el mismísimo momento, hoy precisamente, son días históricos estos. Desde el mismo momento en que el presidente Nicolás Maduro, un presidente, por cierto, además de obrero, trabajador incansable, que sabe que tiene una misión histórica, y esto yo lo digo con mucha sinceridad y mucha responsabilidad, a partir de ese momento nosotros nos dimos cuenta que el tinglado mediático internacional se había quedado corto atacando al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, porque el ataque que Venezuela está viendo en estos momentos es sin precedentes y desde todos los frentes, de todos los flancos. Hay televisoras especializadas en el ataque a Venezuela,
entre ellas CNN en español, NTN 24 de Colombia. CNN en español, ustedes saben, Estados Unidos, NTN 24 Colombia o Antena 3 desde España. Especializado. Algunas veces uno viendo estos canales para hacer análisis con nuestros equipos de investigación se pregunta, ¿son canales estadounidenses, colombianos, españoles o son canales venezolanos? La pregunta es, ¿quién les paga para hacer esto? Y por eso yo creo que tenemos que estar muy atentos nosotros a la política del policía bueno y del policía malo que está llevando en estos momentos Estados Unidos. Y la mejor respuesta, y eso me llena de mucha esperanza, y no es esto un optimismo ingenuo, lo que pasó en la Cumbre de las Américas a mí me da mucha fuerza, mucha fe y mucha esperanza, porque ya entendemos a qué sirve, por ejemplo, UNASUR, por ejemplo, la CELAC, por ejemplo, el ALBA, por ejemplo, Petrocaribe, por ejemplo, Telesur. A que hablemos todos con una sola voz y nos hagamos respetar en Venezuela, y con esto termino. Muchos querían comparar a Maduro con Chávez. Y el pueblo venezolano entendió que la única manera de ser nosotros Chávez es que todos nos uniéramos y en conjunto fuéramos Chávez. La misma lógica funciona para Latinoamérica Unida. Esa es la gran disyuntiva que tenemos por delante, cómo emprender los nuevos tiempos con una América que ya dejó atrás ese pasado, que lo recuerda para buscar un futuro más luminoso para nuestros pueblos. Venezuela, que hoy está celebrando el segundo año del mandato de Nicolás Maduro, el presidente obrero, el seguidor de Chávez, como él se ha dicho, y que ayer también celebró la victoria popular contra el golpe de Estado del año 2002. Yo le agradezco muchísimo a Ali y a Miguel por haberme acompañado esta tarde. Ojalá tengamos otro momento para seguir hablando. También agradecerle a Manolito y a Pedro por haber estado aquí acompañándonos en la mesa redonda, a mis colegas Cristina y también a Sergio por acompañarnos también con sus visiones de esta Cumbre de las Américas. Me despido con las imágenes del día, que se las dedicamos sin dudas a Venezuela, a esa inmensa bandera de más de 1 kilómetro que se desplegó ayer en Caracas y que representa ese derecho de Venezuela a seguir defendiendo su soberanía y sus principios. Nuestras imágenes del día. Muy buenas noches.